Amiguitos, buenos días, saludos y besitos para todos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Pues mira, he de confesaros que ayer tarde, estando yo ahí sentada en mi sillón, mirando por la ventana, me gusta ver la calle, y leyendo, bueno, y pensando, pues me da la sensación de libertad al ver la calle. Esta parte de la casa es la que más me gusta, es el que me da. Pues entonces estaba pensando digo, ¿mañana qué digo? Digo, pues mañana debería de hablar del cuento último que leímos. Y que bueno, es que representa en realidad, es muy interesante, tiene mucha aplicación práctica. Dos visiones de la vida. Una de ellas es la de uno de los hermanos, que era la prudencia excesiva, que se traduce en refranes, más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, en fin, no arriesgarse nunca. Y la postura del otro, que es una postura todo lo contrario, de correr, que hay que correr riesgos en la vida. Bueno, y se traducen otros refranes que ahora mismo no me acuerdo. Entonces yo pensaba que pues voy a escribir, voy a hablar de la ética Nicomaco, de Aristóteles, en que ahí habla de las virtudes, dice que en el término medio es donde está la virtud, y aquí pues había que ir al término medio, en fin, un montón de cosas que se me ocurrieron. Y digo, voy a apuntarlas también. Y anoche me puse a ver otro documental de física cuántica. Y ya no sé por qué me ha dado por ahí, porque en realidad yo, para saber física cuántica hay que saber de la física clásica. Y yo de la física clásica sé cero patatero. Yo creo que cualquier niño de 10 años que va a la escuela sabe de ciencia más que yo, seguro. Porque yo es que no estudié el bachillerato. No tengo cultura general, la he adquirido yo. Entonces yo recuerdo cuando iba a la escuela que a mí eso de las fórmulas me sonaba a chino capuchino. Lo poco que estudiaba de física en la escuela, a sacar el grado escolar. No me gustaba esa asignatura. Yo me hacía chuleta con las fórmulas porque no me acordaba yo la teoría de Newton, yo qué sé eso lo que es. No tengo ni idea de física. Entonces, ¿por qué puñeta me ha dado a mí ahora por ver lo de la física cuántica? No lo sé. La cuestión es que estuve viendo de física cuántica. Bueno, la física cuántica, por si alguno no lo sabe, que lo está oyendo, yo tampoco lo sé, pero voy a decir lo poco que sé dentro de mi ignorancia. Trata del comportamiento de la materia subatómica, o sea, más pequeña que el átomo. Y entonces eso es una revolución total. Porque parece ser que un cuerpo, en el sentido subatómico, puede estar en dos sitios al mismo tiempo. De ahí surgen teorías de los universos paralelos, que no está demostrado. Teorías de viaje en el tiempo, que tampoco está demostrado, pero quién sabe en el futuro. Y también teorías de un ser cuántico que puede haber en nosotros. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? No tengo ni pajolera idea de lo que es el pensamiento. Pero si tal vez son una onda, tiene alguna visión en el éter, pues también puede tener un comportamiento cuántico. Entonces eso explicaría, yo no tengo ni idea, pero por ejemplo mucha gente se ha dado cuenta, por ejemplo, el otro día hablando del Titanic, un caso real contaba, que una madre le decía a su hijo, no monte en el Titanic, se fue de viaje de novio. Esto está demostrado científicamente, ¿no? O sea, está verificado. No monte en el Titanic, le decía la madre a su hijo. Pero el hijo se fue por ahí de viaje de novio y se montó en el Titanic. Y le escribía cartas desde París a su madre para que estuviera tranquila, ¿no? Entonces, cuando el Titanic se hundió, la madre lo sintió, mi hijo algo le pasaba a mi hijo. ¿Cómo puede ser que una persona, y esas cosas se dan, desde tantos kilómetros de distancia pueda saber algo que ha pasado, ¿no? O pueda presentir, tal vez todas esas cosas tenga que ver con la física cuántica, ¿no? O cuando va a haber un accidente tremendo, hubo gente, por ejemplo, en el Titanic que no se montaron, tuvieron un sueño y presintieron el peligro. Entonces los presentimientos, la transmisión de pensamientos, todas esas cosas pueden tener relación con la física cuántica. Todavía no está demostrado. De hecho, ayer una mujer le preguntaba a la profesora que estaba dando la tutoría si el pensamiento podría tener que ver con la física cuántica, y contestó la profesora, no lo sé. Entonces, en esa estamos. Yo al principio de mi presentación aquí, para dar la charla, dije de mí varias cosas que las repito. Dije que me gusta la sinceridad,
soy natural y espontánea, o sea, yo no tengo que esforzarme por ser natural y espontánea porque así es como soy. Lo que tendría que esforzarme es para lo contrario, para estar afectada. Por eso yo no escribo cosas para decir, porque me gusta la naturalidad y la espontaneidad. Tal vez que también soy muy vaga, lo reconozco. Y claro, y eso también supone un esfuerzo, el ponerte a escribir y pensar lo que va a decir, supone un esfuerzo. Y a todo esto, ¿por qué lo digo? Bueno, otra cosa de las que decía, que no me conozco a mí misma. No me conozco a mí misma. Lo reitero. Y cuanto más aprendo de la vida, menos me conozco. Entonces, todos estos documentales que estoy viendo de la física cuántica abren muchas expectativas, incluso a mí misma y a mí. Yo creo que soy una persona que dentro de mi ignorancia sé relacionar las cosas, ¿no? Entonces yo, dentro de la ignorancia de que no conozco la física, lo relaciono, pero todo es desde mi ignorancia, ¿no? No llega a ningún sitio. Especulaciones. Propias especulaciones. ¿Por qué lo vengo a decir? Porque ayer me hice, como estaba ahí sentada, digo, mañana voy a decir tal. Vale, de acuerdo. Pero esta mañana me he despertado antes de que sonara el despertador y entonces me han acudido pensamientos contrarios de los de ayer. Decía, no, digo, tú tienes que hablar de la física cuántica. Tú debías de leer un cuento que tengo por ahí de H. Wells, muy interesante, porque hay autores de ciencia ficción, bueno, que tiene que ver también con la física cuántica y con el futuro y muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y de esa manera te atraes más gente a tu perfil también, porque al fin y al cabo lo que se trata es de que me vean, porque no estoy haciendo esto para que no me vean. Y bueno, también tengo de Asimov, dice, de leer de Asimov, y en fin, otras cosas se me han ocurrido esta mañana que yo ya no me acuerdo. En resumen de cuentas, que ahora mismo estoy diciendo algo diferente de lo que me propuse ayer, de lo que pensé esta mañana, de tal manera que si ahora mismo el vídeo que me creo que está grabando no se estuviera grabando y me pusiera a hacer uno nuevo intentando decir lo mismo, estoy segura de que diría otra cosa diferente. Es como si una fuerza que tenemos en nosotros nos estuviera guiando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces uno no sabe ni lo que va a hacer, ni lo que va a pensar. Pero yo creo que cuando una persona tiene un objetivo en la vida, se plantea unos objetivos, parece como si unas fuerzas que tenemos en nosotros nos ayudan hacia ese objetivo. Por ejemplo, yo, como he dicho varias veces, no estudié. Yo cuando tenía 15 años, yo estaba trabajando en una fábrica. A mí me gusta siempre mucho leer, pero no tuve oportunidad. En aquellos tiempos las mujeres, mi familia era humilde, yo no pude estudiar, ¿no? Me tuve que poner a trabajar en aquellos tiempos para ganarme la jugar y casar y formar una familia. Entonces no estudié con 15 años. Pero en mi tiempo libre siempre me ha gustado mucho leer. Bueno, pues yo ya cuando ya tenía 2 hijos, pequeñitos, los dos, estaba casada, entonces me enteré de que se podía hacer el acceso a la universidad a mayores de 25 años las personas mayores de 25 años, ¿no? Y lo hice, el acceso a la universidad. Todo el mundo me decía, estás loca, no va a llegar a ningún sitio. No sé por qué, me dio por ahí. Bueno, pues después, no sé por qué, me dio por estudiar Derecho. Bueno, pues en 6 años yo era licenciada en Derecho, sin tener estudios previos ni nada. Lo vengo a decir eso porque si nos proponemos, estoy segura de que si nos proponemos alguna cosa y no es algo malo, aunque no lo sé, tal vez si te propones algo malo también lo consigas, pero creo que al final no vas a ser feliz si te propones cosas malas. Vas a tener remordimiento. No es bueno ni para ti ni para los demás, las cosas malas, ¿no? Lo vengo a decir porque si te propones algo bueno, eso hay alguien que lo dice por ahí. Yo creo que las fuerzas de la naturaleza, las que están en ti, fuerzas que no conocemos, te van guiando por ese camino y al final lo consigues. Bueno, pues ahora mismo en mi vida el propósito que tengo, ese objetivo lo conseguí. 6 años justo yo ya era licenciada en Derecho y por la Universidad de Murcia, que dicen que era una de las más difíciles de España. Hay gente que se tira un montón de años estudiando. O sea, yo tonta del todo no soy medio tonta nada más. Eso me dio una gran confianza en mí misma también. Bueno, pues ahora me he propuesto a hacer estos vídeos. Entonces parece como que hay una fuerza invisible que me arrastra
a cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces yo simplemente me dejo arrastrar por esa fuerza. Entonces ya habréis dado cuenta también que muchas veces me he propuesto, digo, voy a leer este autor, por ejemplo, dije, voy a leer a Chekhov y no lo he leído todavía, o voy a leer esto y no, será porque esa fuerza me arrastra a otras cosas, ¿no? Entonces ahora me propongo, cuando termine, quiero leer algunos relatos más de Tolstoy, leer a H. Wells, un relato que tengo por ahí muy interesante. Tengo también de Asimov, que todavía no lo he leído, esos relatos de Asimov, porque hablan de ciencia ficción. A ver si hablan de estas cosas en que yo estoy interesada, ¿vale? Pero no lo sé si lo haré. Veremos a ver esa fuerza que me arrastra. Yo simplemente soy un receptor. Aquí me dejo, no tomo apuntes ni nada, sino lo que me viene al momento, pues ahí está. Entonces hoy voy a leer otro cuento de Tolstoy. Este cuento de este libro que estoy leyendo, que es una maravilla. Por cierto, también aquí hay un cuento que más adelante lo leeré, que tiene que ver, pienso yo, con la física cuántica. Y con las teorías de Jung sobre el inconsciente colectivo, que yo creo que esas cosas están relacionadas, a mi modo de ver, pero ya digo que hablo desde mi ignorancia. Son especulaciones propias de una persona que no entiende y no sabe, porque a veces la ignorancia es muy atrevida. Bueno, yo voy por delante, desde mi ignorancia, ¿vale? Os lo leeré también. Así que estaros atentos. Bueno, el cuento de hoy es un poquito más largo que el otro, porque los otros ya eran cortísimos, ¿no? Se llama Tres preguntas, ¿vale? Y también es interesante bajo mi punto de vista. Espero que os guste. La verdad es que este hombre, Tolstoy, fue un sabio bajo mi punto de vista. Y un hombre de corazón, de inteligencia. También tuvo sus cosas, porque en su juventud también fue aventurero y en fin, tuvo sus cosas. Venga, pues comenzamos la lectura. Tres preguntas. Cierta vez hubo un rey que pensó que si él supiera siempre el momento en que es preciso comenzar cada obra, con qué gente hay que trabajar, con cuáles no, y principalmente si supiera siempre qué negocio es el más importante, entonces jamás tendría contrariedades. El rey, después de haber reflexionado, hizo saber por todo su reino que daría una gran recompensa al que le descubriese cómo saber el tiempo oportuno para cada negocio, cuáles son las gentes más necesarias y cómo no equivocarse en la elección de la obra más importante de todas. Comenzaron a llegar sabios para contestar a aquellas diferentes preguntas. A la primera de ellas, unos decían que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio es preciso trazarse anticipadamente el empleo del tiempo, del mes y del año y seguirlo estrictamente. Solo entonces, aseguraban, cada cosa se hace a su tiempo. Otros decían que no se puede decidir previamente qué cosa hay que hacer en un determinado tiempo, pero que no hay que darse al olvido en esparcimientos estériles, sino que hay que estar siempre atento a lo que sucede y hacer entonces lo que el momento exige. Estos decían que, aunque el rey se dedicara a estar atento a lo que sucede, un hombre solo jamás puede decidir con seguridad cuánto hay que hacer tal o cual cosa, por lo que es preciso tomar el consejo de hombres sabios, y en poder de tal consejo ver lo que hay que hacer y en qué tiempo. Aquellos decían que hay negocios que no dejan tiempo para interrogar consejeros y que es indispensable decidir al instante si es el momento o no de abordarlo. Y que para saberlo urge saber previamente lo que sucederá, cosa que solo pueden hacer los magos, de suerte que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio hay que interrogar a esto. Las contestaciones a la segunda pregunta fueron también opuestas, pues siempre unos decían que los hombres más necesarios a los reyes son los que le ayudan en el gobierno, otros señalaban a los sacerdotes y los terceros decían que los hombres más necesarios a los reyes son los médicos, no los soldados, afirmaban los cuartos. A la pregunta tercera, ¿cuál es la obra más importante del mundo? Estos decían que la ciencia, aquellos que el arte militar y los de más allá que la adoración de Dios. Vista la divergencia de opiniones, no aceptó el rey ninguna de ellas ni recompensó a nadie. Y a fin de obtener una respuesta categórica a aquellas preguntas, resolvió interrogar a un ermitaño célebre por su sabiduría. Vivía el tal ermitaño en el bosque, del que no salía jamás y solo recibía a la gente sencilla, por lo que el rey se vistió con pobres ropajes y antes de llegar con su séquito a la celda del ermitaño,
bajó del caballo y se presentó solo y a pie. Cuando el rey se aproximó al ermitaño, hallábase éste frente a su celda removiendo un macizo de verdura. Al notar la presencia del rey, le saludó y se puso a cavar de nuevo inmediatamente. Era el eremita flaco y débil. Clavó la pala en la tierra y luego de haber removido el montoncito de tierra, suspiró trabajosamente. Aproximósele el rey y le dijo: «Vengo a tu casa, sabio ermitaño, para pedirte respuesta a 3 preguntas. ¿Qué tiempo hay que conocer y no dejar escapar para no arrepentirse después? ¿Cuáles son las gentes más necesarias y con quién hay que trabajar más y con quién menos? ¿Cuáles son las obras más importantes y, por consiguiente, cuál hay que hacer antes de todas las demás?» Escuchó el eremita al rey y no contestó nada. Escupió en sus manos y se puso de nuevo a remover la tierra. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala, trabajaré por ti». «Gracias», contestó el eremita, y dándole la pala se sentó en el suelo. Después de remover 2 macizos, detúvose el rey y repitió sus preguntas. «Nada», contestó el ermitaño, que se levantó tendiendo las manos hacia la pala. «Ahora descansa y yo trabajaré», dijo. Pero el rey no le dio la pala, sino que continuó cavando. Transcurrió 1 hora, después otra. Comenzaba el sol a ponerse tras los árboles. El rey, hundiendo la pala en tierra, dijo: «Hombre sabio, he venido a tu casa para buscar respuesta a mi pregunta. Si quieres contestarme, dilo y me iré». «Espera, ¿no ves a alguien que se dirige corriendo aquí? Mira», dijo el eremita. Volvióse el rey y vio que efectivamente corría del bosque un hombre barbudo que oprimía las manos contra su vientre. Sobre ellas corría la sangre. Cuando el hombre barbudo llegó cerca del rey, cayó por tierra y sin moverse gimió débilmente. El rey, ayudado por el ermitaño, entreabrió los ropajes de aquel hombre. Tenía en el vientre una gran herida que el rey lavó lo mejor que pudo con su pañuelo y una servilleta, y el ermitaño vendó, pero la sangre no dejaba de salir. El rey cambió varias veces la curación, mojada de caliente sangre, y de nuevo lavó y vendó la herida. Cuando la sangre se contuvo, el herido recuperó el conocimiento y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y le dio de beber. Entretanto, el sol se había puesto por completo y el tiempo estaba fresco, por lo que el rey, con ayuda del ermitaño, transportó al hombre barbudo a la celda y le colocó sobre el lecho de aquel. Ahí cerró los ojos el herido y pareció dormirse. El rey se sentía tan fatigado con la caminata y el trabajo que, sentado en el umbral, se durmió también con un sueño tan profundo que durmió toda la corta noche de verano. Llegada la mañana se despertó y durante largo tiempo no pudo darse cuenta de dónde estaba, ni quién era aquel hombre extraño y barbudo que, acostado en el lecho, le miraba fijamente con sus brillantes ojos. «Perdóname», dijo con una voz débil el hombre barbudo, en cuanto advirtió que el rey estaba despierto y le miraba. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «No me conoces, pero yo sí te conozco. Soy tu enemigo, aquel que juró vengarse de ti, porque tú eras mi hermano y me arrebataste todos mis bienes. Como supe que venías solo a visitar al ermitaño, resolví matarte. Quería atacarte cuando regresaras, pero transcurrió el día entero sin que yo te viera. Entonces salí del escondite para saber dónde estabas y caí entre tus compañeros que me reconocieron y me hirieron. Escapé, pero perdiendo mi sangre, y hubiera muerto a no curar tú mi herida. Quería matarte, y tú me salvaste la vida. Si ahora sigo vivo, y tú lo quieres, te serviré como el más fiel de los esclavos, y ordenaré a mis hijos que obren lo mismo que yo. Perdóname». Sentíase el rey muy dichoso de haberse reconciliado tan fácilmente con un enemigo y de haber hecho un amigo. No tan solo le perdonó,
sino que le prometió devolverle sus bienes y enviar a buscar a sus criados y a su médico. Una vez que hubo dicho adiós al herido, salió el rey a la puerta para buscar al ermitaño. Antes de dejarlo, quería pedirle por última vez que respondiera a las preguntas que le había hecho. El ermitaño estaba en el patio, en cuclillas, y cerca del macizo, removido la víspera, sembraba legumbres. Aproximóse el rey y le dijo: «Hombre sabio, por última vez te pido que respondas a mis preguntas». «Pues si ya te fue dada la respuesta», exclamó el ermitaño sentándose sobre sus flacas pantorrillas y viendo de abajo arriba al rey que estaba delante de él. «¿Cómo? ¿Que ya obtuve la respuesta?», dijo el rey. «Ciertamente», repuso el ermitaño, «si tú no hubieras tenido ayer lástima de mi debilidad, ni removido en lugar de mí ese macizo, si te hubieras regresado solo, te habría atacado tu enemigo, y tú te arrepentirías de no haberte quedado conmigo. Entonces, el tiempo más oportuno era aquel durante el cual tú removías la tierra, y yo era el hombre más importante, y la obra más importante era hacerme bien. Y después, cuando el hombre ha acudido, el tiempo más oportuno fue aquel en que le cuidaste. Y si no hubieras cuidado su herida, hubiera muerto, sin reconciliarse contigo. Entonces, el hombre más importante era este, y lo que tú has hecho era la obra más importante. Así pues, acuérdate de que el tiempo más oportuno es el único inmediato, y es el más importante, porque es solamente en tal momento cuando somos los amos de nosotros mismos. Y el hombre más necesario es aquel a quien se encuentra en este momento. Y la obra más importante es la de hacer el bien. Muy bonito, amigo, tiene mucho significado, pero bueno, yo lo voy a dejar para pensarlo yo el significado y comentar. Venga, besitos y muchos saludos.